Bienvenido a tu devocional diario. Muy buenos días para todos ustedes. Que el Señor los bendiga en esta nueva y linda mañana de hoy, martes 16 de abril del año 2024. Nuevamente estamos con todos ustedes compartiendo un precioso mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Una de las cosas que más buscamos nosotros los seres humanos es ser pacientes. Es algo que tratamos de buscar en medio de un mundo que nos mueve rápidamente, en medio de un mundo que nos trae estrés, en medio de un mundo que nos trae quizás ansiedad en muchos aspectos. Y lo más difícil del ser humano es aprender a ser paciente. Nosotros los seres humanos siempre queremos las cosas rápido. Por eso tomamos malas decisiones, queremos respuestas rápidamente, queremos recibir las cosas ya. Y una de las cosas que debemos buscar y debemos aprender a buscar es la paciencia. Por eso este mensaje en esta preciosa mañana lo hemos titulado de esta manera: En busca de la paciencia. En busca de la paciencia. Así que no te pierdas este mensaje en esta preciosa mañana de hoy. Sin duda alguna, una de las cosas más difíciles de encontrar, podemos decir que la paciencia en este mundo tan difícil de vivir. Porque es difícil tener paciencia en medio de una enfermedad, es difícil tener paciencia en medio de una circunstancia difícil. Y es difícil que el ser humano aprenda a esperar, pero no imposible. La pregunta es, ¿cómo podemos buscar la paciencia? Bien, hoy vamos a hablar un poco de esto y para esto quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago. Santiago, el capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En busca de la paciencia. Una de las cosas difíciles de encontrar es la paciencia. Y encontramos aquí la carta escrita por Santiago, y recordemos, hermanos, que una de las cosas o virtudes que debe tener todo cristiano es la paciencia. Santiago aquí da una serie de recomendaciones de cómo poder hallar, cómo buscar, cómo poder encontrar esa paciencia que muchas veces necesitamos. Y Santiago nos habla de dos cosas importantes para poder buscar esa paciencia y ser pacientes en este mundo en el que vivimos, donde las pruebas, donde las circunstancias son cada día más difíciles de vivir. ¿Cómo podemos buscar la paciencia? Dos cosas importantes para poder encontrarla. Número uno, la primera cosa que Santiago nos habla está en el versículo 1 y es el gozo en la prueba. Tener gozo en la prueba. Y Santiago en el versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una de las cosas importantes que debemos aprender nosotros los seres humanos es a ver la prueba de diferente forma, gozarnos en la prueba. Y cuando hablamos de gozarnos, no estoy hablando de que nos riamos a cada momento y aunque estés pasando el dolor tienes que reírte. No estoy haciéndome referencia a ese tipo de gozo. Cuando estoy hablando del gozo, estoy hablando de la confianza, estoy hablando de la esperanza que se mantiene cuando estamos pasando por las diversas pruebas. Y muchas veces hay algo que mantener y es la esperanza, es el gozo.
mantener la tranquilidad y la felicidad. Eso nos lleva a ser pacientes en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de tu enfermedad, en medio de lo que estás pasando económicamente, en medio de tu problema familiar, en medio de tus sentimientos, en medio de tus emociones difíciles que estás pasando. Lo mejor que puedes hacer es aprender a vivir y gozarte en medio de la prueba. El gozo va o da un paso a producir paciencia. Y es importante, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y noten que Santiago dice cuando os halléis. Santiago no dice que no vas a pasar por pruebas. Santiago dice que tienes que pasar por pruebas, pero que en medio de la prueba debes aprender a confiar, a tener gozo, a tener tranquilidad. Y eso nos lleva a tener paciencia, a encontrar la paciencia. Número 2. La segunda cosa que debemos tener en cuenta para encontrar o para buscar la paciencia como tal es la prueba de fe. La prueba de fe. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Santiago no solamente dice manténganse gozosos en medio de la prueba, sino que dice que la prueba de fe da como resultado la paciencia. Y es importante entender esto. La fe no viene porque Dios quiera verte sufrir. La prueba no viene porque Dios quiera verte sufrir. La prueba no viene porque Dios quiere verte cómo te lamentas o que debes pagar tus pecados. La prueba viene es porque tu fe va a dar como resultado paciencia. A través de la prueba que estás pasando y que estás viviendo, va a producir paciencia. La mejor forma en que Dios hace que el ser humano produzca paciencia es a través de la prueba de fe. ¿Y qué necesita saber Dios? Si tienes fe tú o no. Claro que Dios lo sabe. Él sabe cuál es tu fe. Entonces, Dios, ¿por qué prueba la fe? Sencillo. La prueba para que tú aprendas. La prueba para que tú te des cuenta cómo debes afrontar las situaciones. Y es importante. Dios nos permite la prueba para adquirir un conocimiento y que nos seamos testigos de cómo está nuestra fe. No porque Él no sepa, no porque Él no cree que usted tiene una fe ferviente. No es por eso. Él manda la prueba, comprueba tu fe para que tú aprendas de ello. Y es importante. Eso produce como resultado paciencia. No olvides 2 cosas que nos ayudan a encontrar cuando buscamos paciencia. Número 1, el gozo en medio de la prueba. Número 2, la prueba de fe. Nos ayuda a encontrar paciencia. Y no olvidemos estas últimas palabras de Santiago y termino con esto. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Ese es el deseo de Dios para todos ustedes en esta mañana. Por eso, no olvidemos cómo podemos encontrar o buscar la paciencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana de hoy. Sé que es difícil, Señor, en medio de la prueba, ser pacientes. Sé que es difícil esperar una respuesta. Sé que es difícil, Señor Dios, esperar algo que necesitamos. Pero, Señor, enséñanos, Señor Dios, a vivir cada momento, a ver las pruebas de diferentes formas, Señor, aprendernos a gozarnos en las pruebas, aprendernos, Señor Dios, que en cada prueba, Dios, que tengamos, nuestra fe sea evaluada, Señor Dios, para que conozcamos nuevas cosas y podamos adquirir la paciencia, Señor. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están viviendo momentos difíciles, que su fe está siendo probada y que necesitan paciencia, Señor. Ayúdales a entender estas 2 cosas para que se produzca la paciencia, Señor Dios. Muchas gracias por cada una de tus bendiciones y por cada una de tus pruebas, Señor. Porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Te doy gracias a ti, Señor, en esta linda mañana. Y yo bendigo a todos mis hermanos y a todos los amigos que nos miran, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides compartir este devocional con todos tus contactos. Recuerda
que te amamos en el amor de Cristo y que estamos compartiendo tu mensaje todos los días, de martes a viernes a las 5 de la mañana. Yo te deseo que la gracia, que el amor, que la paz del Señor esté con todos ustedes y con sus familias. Que el Señor los bendiga y que tengan un hermoso día, este día de hoy.